Con estas 8 claves, la paciencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un entrenamiento vivo, aplicable en lo cotidiano. No es solo una virtud para momentos especiales, sino un modo de estar en el mundo. Cuando practicas paciencia, tu vida se llena de espacio. Espacio entre el estímulo y la respuesta, espacio para respirar, espacio para ver las cosas como son. Y en ese espacio nace la libertad. Imagina lo diferente que sería tu día si pudieras sostener la calma en medio del tráfico, si pudieras escuchar con serenidad a alguien que te critica, si pudieras aceptar los retrasos sin enojo, si pudieras darte tiempo para crecer sin culparte. Esa es la vida que el budismo nos invita a cultivar. Una vida donde la paciencia no es resignación, sino sabiduría en acción. Ahora que hemos explorado las 8 claves, puede que te preguntes, ¿cómo llevar todo esto a la práctica real? En 1900 en medio del caos cotidiano. Porque una cosa es hablar de paciencia en la calma de un templo, y otra muy distinta es practicarla en medio del tráfico, cuando alguien te grita, cuando los planes se derrumban o cuando tu propia mente parece no darte tregua. El budismo es muy consciente de esta dificultad, y por eso insiste en que la paciencia no es una idea para admirar, sino una disciplina que se entrena en cada instante de la vida. Imagina, por ejemplo, que estás en la fila de un banco o de un supermercado. La mayoría de las personas se desesperan, miran el reloj, suspiran, se irritan con la lentitud. Pero este escenario, que parece insignificante, es en realidad un campo de práctica. El budismo diría, aprovecha la espera como una oportunidad para entrenar tu mente. En lugar de dejarte arrastrar por la impaciencia, puedes usar ese momento para observar tu respiración, para enviar buenos deseos a las personas alrededor, para recordar que todos están en la misma condición de espera. Lo que parecía un momento perdido se transforma en un espacio de calma. Otro ejemplo, alguien te insulta o te trata con desprecio. La reacción inmediata es devolver la agresión, o al menos guardarla dentro como un rencor que quema. Pero si recuerdas la clave de ver las emociones como nubes pasajeras, puedes detenerte un instante, respiras, observas el enojo sin actuar, y entonces surge la posibilidad de responder desde la compasión, comprender que esa persona actúa desde su propio sufrimiento. No significa que apruebes la falta de respeto, sino que eliges no añadir más dolor al dolor existente. Eso es paciencia, en acción. La capacidad de romper el ciclo de violencia con tu serenidad. La paciencia también se pone a prueba en los grandes procesos de la vida. En una enfermedad, en el duelo por la pérdida de un ser querido, en el esfuerzo por alcanzar una meta importante. En estos casos, la clave de aceptar lo inevitable se vuelve fundamental. El budismo recuerda que todo cambia, que nada es permanente. Saber esto no elimina el dolor, pero nos ayuda a no aferrarnos a la ilusión de que todo debe ser como queremos. Un paciente que atraviesa una larga recuperación puede practicar la paciencia recordando que cada día, cada pequeño avance, es parte del proceso. La serenidad no viene de curarse rápido, sino de vivir cada etapa con confianza y aceptación. Una de las historias más conocidas del budismo sobre la paciencia es la del monje que fue insultado sin cesar por un hombre iracundo. El monje permaneció sereno y no respondió. Cuando le preguntaron cómo había logrado no enfadarse, él dijo, «Si alguien me ofrece un regalo y yo no lo acepto, ¿a quién pertenece el regalo? Al que lo ofreció. Lo mismo ocurre con el enojo. Si no lo acepto, no es mío, se queda en quien lo genera». Este relato sencillo encierra una profunda enseñanza. La paciencia es también un modo de no apropiarnos del veneno de los demás. La práctica diaria puede apoyarse en ejercicios concretos. Uno de ellos es el meditar en la paciencia. Esto significa sentarte en silencio, traer a la mente situaciones que normalmente te irritan y observar tu reacción. En lugar de rechazarlas, las contemplas con calma.
Te entrenas en ver el enojo como una energía que surge y se disuelve. Este tipo de meditación fortalece tu capacidad de mantener la serenidad en la vida real. Es como ensayar en tu mente para estar preparado cuando llegue la situación concreta. Otro ejercicio práctico es cultivar mantras de paciencia. Puedes repetirte frases como, esto también pasará. La vida tiene su propio tiempo. El enojo no me define. Estas palabras funcionan como recordatorios que te devuelven a la calma. No se trata de repetirlos mecánicamente, sino de interiorizarlos hasta que se conviertan en parte de tu respuesta natural. La paciencia también se entrena en el ámbito de las relaciones cercanas. Con la familia, los amigos, la pareja, es donde más se ponen a prueba nuestras emociones. ¿Cuántas discusiones nacen simplemente de la impaciencia por querer que el otro cambie, que el otro piense o actúe como nosotros creemos correcto? Practicar. Paciencia en estos vínculos significa aceptar que cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia, su propio proceso. No podemos forzar a nadie a ser distinto. Lo único que podemos hacer es acompañar con serenidad, ofrecer amor sin imponer, dar espacio para que el otro florezca a su tiempo. El budismo también nos recuerda que la paciencia no es solo hacia lo externo, sino también hacia lo interno. Tal vez practicas la meditación y tu mente se distrae una y otra vez. La tentación es frustrarte, pensar que nunca lo lograrás. Pero ahí mismo está la oportunidad de ejercitar la paciencia contigo mismo. Aceptar que la mente es inquieta, por naturaleza, y que el entrenamiento es lento. Cada vez que vuelves a tu respiración después de distraerte, estás practicando paciencia. Esa repetición, lejos de ser un fracaso, es la esencia misma del aprendizaje espiritual. En este sentido, la paciencia es también confianza. Confianza en que la vida tiene un ritmo que no controlamos. Confianza en que nuestro camino espiritual avanza aunque no siempre veamos resultados inmediatos. Confianza en que cada instante de calma que cultivamos siembra semillas de sabiduría. Sin paciencia, la confianza se rompe y caemos en la desesperación. Con paciencia, la confianza se fortalece y nos sostiene incluso en las tormentas más difíciles. Podemos ver entonces que la paciencia no es solo una reacción, sino una forma de vivir, una manera de mirar la realidad sin luchar contra ella, de relacionarnos con los demás sin juzgar apresuradamente, de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad en lugar de con dureza. Cada vez que eliges la paciencia, estás entrenando tu espíritu, expandiendo tu conciencia, acercándote a la libertad interior que el budismo llama nirvana. La paciencia, entendida como entrenamiento espiritual, no se limita a momentos aislados, se convierte en un estilo de vida. Cuando la cultivamos día tras día, comenzamos a notar que nuestra mente se expande y que nuestra forma de reaccionar cambia por completo. Lo que antes nos hacía perder la calma, ahora se transforma en un recordatorio para respirar, observar y soltar. De pronto, el tráfico ya no es un enemigo, sino una oportunidad para practicar. Las discusiones dejan de ser guerras que ganar y pasan a ser diálogos donde escuchar con serenidad. Incluso nuestros errores, que antes eran motivo de culpa y autocrítica, se vuelven maestros que nos enseñan a avanzar con más suavidad. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero con constancia descubrimos que la paciencia nos da un tipo de libertad que nada externo puede arrebatarnos. Es la libertad de no depender de las circunstancias para estar en paz. En el budismo, la paciencia también se concibe como una forma de generosidad. Cuando eliges ser paciente, no solo te haces un regalo a ti mismo, sino también a los demás. Un corazón sereno no contamina el ambiente con su ira. No añade más tensión a un mundo que ya carga con demasiado dolor. Por el contrario, tu calma se convierte en refugio para quienes te rodean. ¿No has notado cómo la presencia de alguien paciente trae equilibrio a un grupo, mientras que la impaciencia de otro puede desatar caos? Practicar la paciencia es, en última instancia,
practicar el amor. Amar no es solo dar afecto, también es sostener, esperar, comprender y aceptar. Por eso, en cada momento en que eliges la paciencia, estás expandiendo tu capacidad de amar y con ello, contribuyendo a sanar un poco este mundo. Pero la paciencia no significa cruzarse de brazos ni tolerar injusticias sin actuar. El budismo es claro en este punto. Paciencia no es pasividad, es sabiduría en acción. La diferencia está en desde dónde actúas. Si actúas desde la impaciencia, tu energía está teñida de ira y apego. Lo más probable es que tu acción siembre más sufrimiento. Pero si actúas desde la paciencia, entonces tu energía está cargada de claridad y compasión, y tus actos tienen más posibilidades de traer frutos positivos. Ser paciente, entonces, no es esperar indefinidamente, sino actuar en el momento adecuado, con la disposición adecuada y con la intención correcta. Esta es la verdadera madurez espiritual. No reaccionar desde el impulso, sino responder desde la sabiduría. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda que cada instante de espera, cada momento de irritación, cada obstáculo, en el camino puede ser tu maestro. La paciencia no es algo que debas perfeccionar de inmediato, es un sendero que se recorre poco a poco, con práctica constante. Si este mensaje resuena contigo, te invito a seguir cultivando esta virtud en tu vida. Y si este contenido ha sido de ayuda, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, comentar lo que más te ha inspirado y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Porque la sabiduría del budismo no es solo para ti o para mí. Es un regalo que podemos expandir juntos, sembrando calma y compasión en cada rincón del mundo. En el camino espiritual, pocas virtudes son tan necesarias y al mismo tiempo tan desafiantes como la paciencia. La mayoría de nosotros pensamos en la paciencia como una espera pasiva, como la simple capacidad de soportar sin quejarse. Pero, desde la mirada budista, la paciencia es mucho más que eso. Es un entrenamiento profundo del corazón y de la mente, una práctica activa que moldea nuestra forma de relacionarnos con el sufrimiento, con los demás y con nosotros mismos. La paciencia no es debilidad ni resignación, sino un poder interior que nos permite atravesar la tormenta sin perdernos en ella. En el budismo, la paciencia se considera una de las 6 perfecciones o paramitas, es decir, cualidades esenciales para avanzar en el sendero hacia la iluminación. Esto nos muestra que no se trata de una virtud menor, sino de una piedra angular del despertar. ¿Por qué? Porque la impaciencia, la irritación y la rabia son como venenos que oscurecen la mente. Cuando dejamos que nos dominen, no solo sufrimos, nosotros, sino que también generamos sufrimiento en quienes nos rodean. La paciencia, en cambio, es el antídoto que nos permite mantener la claridad y actuar con sabiduría. Podríamos decir que la paciencia es el arte de vivir con el ritmo de la realidad y no con el ritmo de nuestras expectativas. Muchas veces sufrimos porque las cosas no ocurren como queremos. Alguien se demora, un proyecto tarda en dar frutos, la vida no sigue nuestro plan. Entonces aparece la frustración, el enojo, la ansiedad. Pero el budismo nos invita a entrenar la mente para aceptar que la realidad tiene su propio tiempo. Practicar la paciencia es aprender a fluir con ese tiempo, sin perder la calma ni el propósito. Por eso, hoy quiero compartir contigo 8 claves budistas para cultivar la paciencia como entrenamiento espiritual. No las veas como pasos que debes cumplir a la perfección, sino como prácticas que puedes ir incorporando poco a poco en tu vida diaria. Cada una de ellas es como un ejercicio que fortalece tu capacidad de permanecer en paz, incluso en medio de la dificultad. La primera clave es reconocer que la vida está hecha de causas y condiciones. Todo lo que sucede es fruto de múltiples factores que se entrelazan. Si una semilla tarda meses en germinar, no sirve de nada gritarle que crezca más rápido. Lo mismo ocurre con nuestras metas, con las personas y con nosotros mismos. Cuando comprendemos que cada cosa necesita su tiempo, dejamos de luchar contra lo inevitable.
Esta visión nos ayuda a entender que la impaciencia es, en gran medida, ignorancia de las condiciones que aún no están listas. La paciencia surge cuando confiamos en ese proceso invisible que sostiene la vida. La segunda clave es entrenar la atención plena en el presente. La impaciencia casi siempre nace de estar demasiado enfocados en el futuro. Queremos resultados ya, queremos saltar etapas, queremos llegar sin recorrer el camino. Pero la práctica budista de la atención plena nos recuerda que lo único real es este instante. Cuando llevas tu conciencia al aquí y a la ahora, la ansiedad disminuye y surge la serenidad. Por ejemplo, en lugar de desesperarte porque el autobús no llega, puedes simplemente estar presente con tu respiración, con tu cuerpo, con el entorno. Descubres que incluso en la espera hay vida, hay belleza, hay una oportunidad para estar en calma. La tercera clave es practicar la compasión hacia los demás. Muchas veces perdemos la paciencia porque solo pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro tiempo, en nuestras expectativas. Pero cuando abrimos el corazón y recordamos que los demás también cargan con dificultades, surge una comprensión diferente. Si alguien se demora, quizá está luchando con su propio dolor. Si alguien comete un error, quizá está aprendiendo como todos. La compasión suaviza la dureza del juicio y nos permite sostener la calma incluso en situaciones incómodas. El Dalai Lama suele decir que la paciencia y la compasión son hermanas inseparables. Una no puede vivir sin la otra. La cuarta clave es ver las dificultades como oportunidades de práctica. En el budismo, cada obstáculo es también un maestro, disfrazado. Cuando alguien te irrita, cuando algo no sale como quieres, cuando el mundo parece ponerse en tu contra, tienes la oportunidad de entrenar tu paciencia. Si lo piensas bien, ¿cómo podrías desarrollarla si todo fuera siempre perfecto? La impaciencia surge en el choque con la realidad, y ese mismo choque es el campo de entrenamiento para tu mente. Cada momento incómodo puede convertirse en un gimnasio espiritual donde fortaleces tu capacidad de permanecer en paz. Estas primeras 4 claves ya nos muestran que la paciencia no es pasividad, sino una práctica activa que transforma tu manera de vivir. Al comprender las condiciones de la vida, al estar presente, al abrirte a la compasión y al usar las dificultades como maestros, tu mente se vuelve más fuerte y tu corazón más amplio. Y poco a poco descubres que lo que antes te alteraba ya no tiene tanto poder sobre ti. La paciencia se convierte en tu refugio y al mismo tiempo en tu arma más poderosa. La paciencia, vista desde el budismo, no es un don que unos pocos tienen y otros no. Es una cualidad que se cultiva, como un músculo que se fortalece con la práctica constante. Las 4 claves que ya hemos visto son el cimiento, comprender las condiciones, vivir en el presente, abrirnos a la compasión y transformar las dificultades en maestros. Ahora avancemos hacia otras 4 enseñanzas que completan esta visión profunda de la paciencia como entrenamiento espiritual. La quinta clave es aprender a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Cuando sentimos ira, impaciencia o frustración, solemos reaccionar de inmediato, como si estuviéramos poseídos por la emoción. El budismo enseña que no somos esas emociones, sino la conciencia que las observa. Si practicas detenerte y mirar tu enojo como si fuera una nube pasajera en el cielo de tu mente, empiezas a darte cuenta de que no tiene un poder absoluto sobre ti. Esa distancia interior es lo que permite elegir cómo responder. La paciencia, entonces, no es reprimir la emoción, sino darle espacio, permitir que se disuelva sin alimentarla. Un ejemplo. Imagina que alguien te responde con malas palabras. Tu reacción automática quizás sería devolver la agresión. Pero si respiras, reconoces la ira y la observas sin actuar, te das cuenta de que la emoción sube, llega a un pico y poco a poco baja. Lo que parecía insoportable se convierte en algo manejable.
La paciencia aquí es el arte de darle tiempo a la emoción para que se transforme, en lugar de dejar que te gobierne. La sexta clave es cultivar la aceptación de lo inevitable. Muchas de las cosas que nos hacen perder la paciencia no están bajo nuestro control. El tráfico, la lluvia, la enfermedad, el paso del tiempo. Luchar contra lo que no podemos cambiar es una batalla perdida que solo genera sufrimiento. El budismo nos invita a aceptar la impermanencia y a rendirnos, no en el sentido de resignarnos pasivamente, sino de alinearnos con la realidad. Cuando entiendes que todo cambia, que nada permanece fijo, surge una paciencia profunda. Te das cuenta de que lo que hoy parece una carga, mañana será diferente. Lo que hoy parece eterno, en realidad está en constante movimiento. Aceptar lo inevitable no significa que no actuemos para mejorar las cosas, sino que lo hacemos desde un lugar de calma y no de desesperación. Por ejemplo, si te enfermas, puedes ocuparte de cuidarte, buscar tratamiento, alimentarte bien, pero al mismo tiempo aceptas que el cuerpo es vulnerable, que hay procesos que no puedes controlar. Esa aceptación disuelve gran parte de la ansiedad y te da fuerza para atravesar la experiencia con serenidad. La séptima clave es practicar la paciencia contigo mismo. Muchas veces somos extremadamente duros con nuestros propios errores y limitaciones. Queremos avanzar más rápido en nuestro crecimiento personal, queremos dominar la meditación en un mes, queremos dejar atrás viejos hábitos de un día para otro. Pero el budismo nos recuerda que el camino espiritual es largo y que todos somos aprendices. Así como aceptamos que un niño necesita tiempo para aprender a caminar, debemos aceptar que nuestra mente y nuestro corazón también necesitan su propio tiempo para transformarse. Ser paciente contigo mismo significa no castigarte cuando tropiezas, sino reconocer que cada tropiezo es parte del camino. Significa confiar en que cada pequeño paso cuenta, incluso si no ves resultados inmediatos. El Dalai Lama suele decir que si quieres cultivar la paz, empieza tratándote con amabilidad, y esa amabilidad se manifiesta en la paciencia con tus propios procesos. La octava clave es contemplar la interdependencia de todas las cosas. Cuando entendemos que todo lo que ocurre está conectado con algo más, nuestra visión se amplía y surge una paciencia más profunda. Por ejemplo, si alguien te trata mal, en lugar de reaccionar con ira, puedes reflexionar. Su comportamiento está condicionado por su historia, por sus miedos, por sus sufrimientos. Eso no justifica la acción, pero te ayuda a no tomártelo como algo personal. Ves el tejido invisible que une todas las causas y efectos, y tu corazón se abre a la comprensión. La interdependencia también nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias en los demás. Si pierdes la paciencia y gritas, no solo te hieres a ti mismo, también siembras dolor en los otros. Pero si eliges la calma, si eliges esperar y escuchar, si eliges responder con compasión, entonces siembras paz. Cada momento en que practicas la paciencia, estás contribuyendo a un mundo más consciente.